Hola amigos de Max on the Road. En 3 minutos les voy a contar de mi viaje a Buenos Aires. También le dicen la París de América o la Ciudad de la Furia. Claro, de ahí la canción de Soda Stereo. Para este viaje me fui por medio de agencia, en la cual ya tenías actividades planeadas, pero también tenías tus días libres. Les dejo el nombre en la descripción. Si vas por tu cuenta, te recomiendo tomar los tours gratuitos que normalmente duran 2-3 horas, que son caminando. También dejo un link en la descripción. Nuestro primer día no incluía ninguna actividad planeada, entonces ahí decidimos caminar, conocer por nuestra cuenta lo principal que no venía incluido en el tour, que es el general, el de la ciudad. Conocimos el estadio de River Plate, que ese día había juego, entonces la seguridad estaba impresionante. Eran 5 cuadras a la redonda cerradas, solo podías pasar si tenías tu acceso al estadio, lo cual no teníamos, pero nos pudimos acercar lo suficiente para poder tomar una foto. Todos los días cenamos en algún restaurante de Puerto Madero, que es una zona comercial con muchísimos restaurantes de diferentes presupuestos, de diferentes estilos de comida, muy recomendable. Aquí nos quedamos en un hotel que se llama Facón Grande, que es de 3 estrellas, bien ubicado, desayuno incluido, limpio, las habitaciones de buen tamaño. Este hotel es para un presupuesto mediano y la verdad sí se los recomiendo. Si yo regreso a Buenos Aires, me quedaría en este hotel. Para el día siguiente ya teníamos organizado el tour de la ciudad, que es el que te lleva a recorrer los puntos claves de Buenos Aires. Uno de los lugares que conocimos fue la Plaza de Mayo. Aquí alrededor se encuentra la Catedral Metropolitana, que es la última iglesia en la que el Papa Francisco daba misa antes de ser Papa. Ahí también se puede encontrar la Casa Rosada, el Cabildo, la Pirámide de Mayo, entre otros monumentos. En Buenos Aires hay un total de 48 barrios. Uno de los más populares es el barrio de La Boca. Aquí se encuentra el Caminito, que es donde los primeros inmigrantes italianos llegaban a la ciudad y como no tenían dinero pintaban sus casas de diferentes colores y eso hoy lo hace ver muy pintoresco. Se dice que aquí nació el tango, ahí mismo se encuentra el estadio de Boca Juniors, que la entrada son $10 y la verdad valen la pena. Otros barrios importantes son el barrio de La Recoleta, barrio Palermo, barrio de San Telmo. En este barrio los domingos se pone una feria de artesanías a lo largo de la calle. Puedes encontrar artículos de la ciudad, souvenir, ropa, antigüedades, lugares donde comer, alguna fruta, un postre, infinidad de cosas. Si te toca estar por ahí un domingo, definitivamente tienes que ir. Conocimos la vía más ancha del mundo, que es la avenida 9 de Julio, y por ahí se encuentra el ícono de la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco. Construido en 1936 con motivo del 4º centenario de la fundación de la ciudad. Y este es mi resumen de mi viaje a la capital argentina, Buenos Aires. Si te gustó, ya sabes, manita arriba, comenta, comparte y suscríbete.